los saludé, que fueron entrando, eh, y bueno, un placer realmente poder estar con ustedes en esta tarde. Eh, lo que vamos a considerar esta tarde lo vamos a basar en la segunda epístola que el apóstol Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo. Pablo escribe esta carta a Timoteo sabiendo ya que él ya sabía que le quedaba poco tiempo. De hecho, dicen los estudiosos de la Biblia que esta es la última carta que el apóstol escribe, y se la escribe a su amado hijo Timoteo. ¿Por qué? Porque era en la vida de Timoteo que el apóstol había estado trabajando y había estado enseñándole, discipulándolo, como esa palabrita que está tan de moda ahora, ¿no? Timoteo se hizo al lado de Pablo, y Pablo estaba confiando en él, sabiendo que Pablo en algún momento iba a ser ejecutado. Confiaba en que Timoteo iba a seguir adelante con la obra y la tarea. En ese momento Timoteo estaba trabajando en Éfeso. Pero parece ser que detecta Pablo algunas cositas que le estaban pasando a Timoteo, y se los va a advertir en esta carta. Miren, vamos a ir al capítulo 1, si me acompañan, y vamos a leer desde el verso 6, capítulo 1 de segunda de Timoteo, versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Presten atención, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenos. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca de la casa, cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Acá vamos a encontrar una advertencia. La primera advertencia: parece ser que Pablo estaba notando que a Timoteo le estaba costando identificarse primero con el apóstol, y estaba, digamos, no sé si es avergonzándose. Si ustedes notaron, vieron que la palabrita avergonzarse aparece varias veces.
sino más bien atemorizarse, porque identificarse con el apóstol significaba que en algún momento quizás también lo podían prender a él y podía ir también el preso. Entonces se estaba atemorizando y por eso quizás no estaba predicando como realmente debía hacerlo, como él lo hacía y que había aprendido de Pablo. Entonces, la primera advertencia: no te avergüences o no te atemorices, que es lo primero que el diablo trata de hacer, es un primer paso que él quiere que demos para que no trabajemos para el Señor, para que no prediquemos el Evangelio. Miren, yo pienso en este tiempo tan especial que estamos viviendo nosotras, pienso mucho en los jóvenes, en los adolescentes, y tengo una carga en el corazón por ellos, porque eh, van a las escuelas donde se les están enseñando cosas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y identificarse en esos lugares significa ser burlados, maltratados, tratados de, ¿cómo crees en esas cosas? Eso es obsoleto ya, no sirve, y realmente hay que estar ahí, para estar firme en lo que se cree. Nuestros jóvenes y nuestros adolescentes en este tiempo tan especial la están pasando bastante, bastante mal. Pero el apóstol dice: no te avergüences, no te avergüences, que el diablo es lo que quiere. Y le va a dar un consejo, le va a dar un consejo. Lo elogia a Onesíforo, ¿vieron? ¿Por qué? Porque dice: Onesíforo me buscó solícitamente. ¿Qué quiere decir? Saben, había, Roma era grande y había varias prisiones allí. Quiere decir que tuvo Onesíforo que ir por distintas prisiones preguntando y buscando a Pablo. Se arriesgó, no tuvo temor y lo encontró. Y saben, dice Pablo: fue de gran consuelo para mí, como decía la lectura de la hermana, ¿no? Cuánto necesitamos a veces en momentos de dificultad, de prueba, tener una mano, alguien que esté cerca y nos dé palabra de aliento. Esto fue Onesíforo para Pablo y se lo cuenta a Timoteo diciendo: mira, no se avergonzó, no te avergüences. Y le va a dar, esta es la advertencia, pero le va a dar el consejo. El consejo lo encontramos en el versículo 12, miren. Por lo cual asimismo padezco esto, vamos a leer el 11, del cual fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. El consejo de Pablo es convicción, convicción, para contrarrestar este primer ataque del diablo, que es tratar de que nos callemos la boca, de que no hablemos, porque si tememos pasar vergüenza o tenemos temor de quedar mal paradas, no hablamos del Señor. Convicción. Pablo tenía convicción. Cuando el enemigo quería hacerle dudar del amor del Señor, imagino que él recordaría algunas cosas que el Señor le privilegió a Pablo, revelándole, porque el Señor sabía, él desde la conversión se lo advirtió: yo te voy a, sea, cuánto vas a padecer por amor de mí. ¿Se acuerdan?
Bueno, no quiero buscarlo ahora por no ocupar, pero está en la conversión de Pablo en Hechos 9. Él se dio cuenta enseguida que era el Señor. Ese gran resplandor que apareció y esa voz que él sintió, la sintió él solo, no los demás. Inmediatamente preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Eso fue algo que para Pablo difícilmente se le olvidó. Él vio con sus ojos al propio Señor, lo pudo reconocer. Otra de las cosas que el Señor le privilegió a Pablo es que dice, el Señor le mostró el tercer cielo. Dice, yo conocí un hombre, no, en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no sé, pero que fue al tercer cielo. Una cosa maravillosa, algo que no se podía explicar con palabras. Él no lo podía contar, no lo podía decir, pero el Señor le había dado ese gran privilegio de mostrarle esas maravillas en el tercer cielo. Él estuvo ahí. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Cuando Pablo sufrió todas las cosas que sufrió, si en algún momento el enemigo le vino a tratar de susurrar, mira, Dios no es tan bueno, mira todo lo que está pasando, mira, estas cosas venían a su mente, y esto le sostenía. ¿Tenemos convicción, hermanas, de saber en quién hemos creído? ¿Hay experiencias en tu vida de las cuales te puedes tomar para que el diablo no te pueda zamarrear, ni debilitar, ni hacerte dudar? La conversión, por lo menos para mí, mi conversión fue imposible de olvidar. ¿Saben por qué? Porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no podemos quedar de la misma manera, hermanas. Cuando Cristo entra en la vida, cuando el Espíritu Santo entra a ser morada en el corazón de las personas, empieza a obrar cambios, empieza a trabajar el Espíritu Santo para hacernos semejantes a la imagen de su Hijo. Y empezamos a dejar cosas, a desechar cosas, y es maravilloso sentir al Señor en la vida. Yo puedo contarles cantidad de experiencias, especialmente el tiempo que trabajamos con Daniel en el hogar de niños. Ver la mano de Dios obrando de manera milagrosa es maravilloso, y todas estas cosas son las que te sostienen para cuando el diablo viene y te quiere hacer dudar, o en los momentos quizás donde pasamos pruebas difíciles y el desánimo quiere aparecer. Recordamos, recordamos. Y esto nos da convicción. Acuérdense, capítulo 1, avergonzarnos o atemorizarnos, la estrategia del diablo, el consejo de Pablo, convicción, convicción. En el capítulo 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y miren, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, legítimamente. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Léanla toda en casa, hermanas, después, tranquilas. Es cortita, son 4 capítulos. Les digo que vale la pena leerla y releerla varias veces. Es
una epístola rica, rica en contenido y rica en enseñanza para nuestras vidas. El segundo paso que el diablo quiere que demos una vez que nosotras nos hemos atemorizado o avergonzado, y esto hace que no nos identifiquemos con el Señor como debemos, es asociarte, es asociarte. Él está muy interesado en que nosotras nos asociemos con el mundo. Esta es otra de las trampas de Satanás. ¿Por qué? Porque un cristiano mundano es un cristiano que pierde poder. Si estamos identificadas con el mundo y viviendo la vida como cualquier persona del mundo, nuestro mensaje no tiene poder, porque no marcamos una diferencia. ¿Se dan cuenta? No marcamos una diferencia. Este es el segundo escalón. El primero es avergonzarte. El segundo es asociarte. Son escalones descendentes que el diablo quiere que demos. El Señor dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, sino que los guardes del mal. Tenemos que tener cuidado con esto, porque tenemos que estar cerca de las personas o conviviendo con personas que no son del Señor. Pero el estar cerca no quiere decir que tengamos que tener intimidad con esas personas. ¿Se entiende? Mis amigas, mis confidentes tienen que estar dentro de la iglesia. Con las demás personas hablo, me comunico, soy amable y estoy dispuesta a servirles en cualquier cosa que necesiten y que podamos ser útiles, porque nuestras obras son importantes. A veces no ganamos a las personas tanto por lo mucho que le podamos decir o hablar, aunque el Evangelio lo tenemos que predicar con palabras también, pero las obras hablan más fuerte que el discurso, hermanas, más en este tiempo que hay tanto discurso tan mentiroso y la gente está cansada de escuchar discursos mentirosos. Quieren ver obras, obras de verdad. Entonces, les cuento rápidamente, estoy tratando de mirar la hora. Bueno, Sally me nos preguntaba por el hogar. Nosotros ya no estamos en el hogar de niños como directores, pero estamos dentro de la comisión directiva. Nos pidieron que nos quedáramos porque 15 años casi de trabajo en el hogar te da cierta experiencia y bueno, uno puede aportar algo de todo lo que hemos aprendido en ese lugar. Tantas cosas, tantas cosas. Entonces, vez pasada, a una de las chicas que es la directora en este momento, hay tres que están trabajando, pero hay una que tiene la responsabilidad en sí del zonal de acá de Quilmes, del zonal donde derivan los chicos al hogar. Claro, el hogar ahora está muy lindo y hay un salón hermoso que se pudo hacer gracias a las ofrendas de los hermanos. Quedó hermosísimo. Ahí hemos tenido nosotros cuando estábamos con Daniel reuniones y Confe hizo el último retiro hace muy poquito, retiro de mujeres. Casi 200 hermanas entraron en ese lugar. Hermoso. Y esta gente del Zonal vio el lugar y dice: ah, qué lindo lugar para hacer las reuniones de ellos, ¿no? Porque nosotros hemos participado en reuniones de ellos, les puedo asegurar que el mismo Zonal se cae a pedazos. Es lamentable las instalaciones con las que cuentan en la provincia de Buenos Aires. Y entonces le dijeron si podían hacer una reunión con todos los hogares de alrededor en ese lugar. Pero ¿saben qué querían tratar? La ideología de género. Querían venir al hogar de niños de Quilmes a hablar de la ESI. Y la intimidaron porque son violentos, ¿vieron?
cuando esta chica medio que dudó, les dice, bueno, pero mira que yo soy el que maneja las becas y todo esto. Le dio a entender que podían quitarle becas de los chicos si ella no le daba el lugar. Vino y lo habló y Daniel le dijo, mira, de ninguna manera, de ninguna manera. Cualquier cosa que venga a hablar con nosotros, con la comisión directiva, pero no podemos nosotros, una institución cristiana, abrir las puertas para que vengan a hablar de estas cosas con las que nosotros no estamos para nada de acuerdo. Pero, ¿se dan cuenta? El diablo quiere asociarte. El diablo quiere asociarte. Y lamentablemente, en este tiempo, hay muchos que están cayendo en esto por algo material que el gobierno te pueda dar, quieren asociarse con el cristianismo como para tener una buena imagen, pero nosotros no podemos asociarnos. Ni con esto se los cuento porque es una manera, ¿no?, en la que el diablo se quiere meter y hacer de las suyas. Nosotros no nos asociamos con el mundo. Miren lo que dice el capítulo 2. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, etcétera, etcétera. Luego ustedes en casa lo pueden leer, pero miren, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que el mundo te ofrece, cosas que a veces la misma televisión nos mete en la cabeza, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que limpiarnos. Dice, si nos limpiamos, seremos instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Miren, hermanas, qué cosa maravillosa. ¿Por qué el diablo te quiere asociar? Porque cuando nos asociamos, nos contaminamos y esto nos resta poder. Y estando santificadas y limpias para el Señor, seremos útiles y podremos predicar el Evangelio a otros. El capítulo 3, vengo viendo, dice, también debes saber esto. Recuerden, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está aleccionando acerca de algunas cosas, primero amonestando, porque estaba notando algunas cosas que no le gustaban en la vida de Timoteo, y él vio el peligro y lo que el diablo podía llegar a hacer. Entonces le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Miren si estuviera el apóstol en este tiempo, hermanas. Él estaba escribiendo en aquel tiempo y dice, los postreros días aquí se refieren desde el momento en que la carta se escribió hasta la segunda venida de Cristo. Desde el momento en que esta carta fue escrita, son los postreros tiempos, hasta que el Señor Jesucristo venga. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán
la eficacia de ella. A estos evita, a estos evita. La tercera advertencia, ¿se acuerdan? No te atemorices, no te avergüences, no te asocies. Y lo que el diablo pretende es apartarte. Una vez que te atemoriza, una vez que te asocia, lo tercero que viene es apartarte. Un cristiano, ¿vieron que a veces vemos, nos parecía esa chica, ese muchacho, una promesa, andaba tan bien y de repente deja de venir a la iglesia, deja el ministerio y comienza a juntarse con los demonios y se termina yendo? No fue algo que ocurrió de golpe, hermanas, esto es un proceso. ¿eh? Comenzó a no identificarse como cristiano, comenzó a hacer amistad con los del mundo o a practicar las cosas que el mundo practica y termina apartándote. Este es el plan del enemigo para nuestras vidas, para nuestras vidas. Timoteo estaba trabajando como misionero, como predicador y enseñador en Éfeso. Ciudad de intelectuales, llena de herejes y de perversiones. Miren, una sociedad muy parecida a la nuestra en el día de hoy. Muy parecida a la nuestra en el día de hoy. Y el apóstol le advierte, cuidado Timoteo, cuidado, a estos evita. El 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La persecución ya ha comenzado, hermanas. No solo hay persecución, bueno, allí quizás pueden llegar a la muerte. No los extranjeros, sino los naturales, donde están predicando hermanos y hermanas nuestras que están trabajando con musulmanes, en los lugares donde está totalmente prohibido predicar el Evangelio. Pero aquí ya hay persecución, ya hay persecución. Donde recuerdo este pastor en Neuquén, creo, que le pintaron la escuela de verde, ¿recuerdan ustedes? Le pintaron el frente de verde porque este hermano se negaba a dar la ESI en la escuela. Quieren hacerlo ley para las escuelas confesionales también y van por todo, van por todo. Hay persecución y toda esta ideología de género viene precisamente para ir abiertamente en contra de lo que la Biblia enseña. Hay una palabra hoy, que es la palabra de construcción, de construcción. Quizás ustedes la han escuchado, ¿no? Significa deshacer analíticamente, deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. Se trata de cuestionar todo lo aprendido hasta este momento y darle un nuevo significado. Hasta se puede cuestionar el sexo. Pero escuchaba a una jovencita, me metí en YouTube para, ustedes se meten en YouTube, las jóvenes no lo hagan porque realmente les digo que no vale la pena. Y a una jovencita que decía, ¿quién dice que hay que ser monógamo? ¿Quién lo dice? Bueno, es alguien que no cree en Dios y que evidentemente desconoce totalmente la palabra de Dios. Decía, yo tengo 2 novios y ¿por qué está mal? ¿Quién lo dice que está mal? Entonces, ¿ven?
es cuestionar, ¿no? Cuestionar. Así le debe ir, dice. Salgo con uno, después vengo y salgo con el otro, y no hay celos, y no hay nada de esto. Barbaridades. Barbaridades. O sea que todo lo aprendido hasta ahora hay que cuestionarlo, deconstruirlo, desarmarlo y volverlo a armar según me parece. Y según me percibo, si una chica se percibe varón o un varón se percibe mujer, es porque la cultura le ha enseñado que tiene que manejarse de esa manera, pero no porque tenga que ser así, dicen ellos. Esto, Pablo, hermana, ni por asomo me imagino que se imaginaría cuando escribió esta carta, que nosotros en este tiempo íbamos a tener que estar viviendo disparates como estos, disparates como estos. Y vamos al versículo 12, entonces dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero acá viene el consejo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin del que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. El consejo, convicción, consagración, y en el capítulo 3, conocimiento. Las Sagradas Escrituras son inerrantes, infalibles, inspiradas por Dios. Esto quiere decir que fueron sopladas por Dios a los agiógrafos, aquellos que la pusieron por escrito, pero fue Dios mismo quien la escribió. Su origen es Dios, procede de Él. Por lo tanto, hermanas, debemos estudiar la palabra de Dios, tenemos que aprenderla, pero saben, tenemos que enseñarla a los niños, aquellas que son mamás que tienen niños pequeños, aún las abuelas que tenemos nietos pequeños, debemos enseñarle la palabra de Dios a los chicos y enseñarles no solo las historias bíblicas que son lindas y son buenas y tienen mucha enseñanza, sino hay que enseñarle doctrina, porque cuando los niños van a la escuela es como que van directamente a la selva a enfrentarse a fieras que van a tratar de destrozarlos y van a tratar de destrozar sus creencias. ¿Se dan cuenta? Timoteo había aprendido, había estado en la mejor escuela, con la abuela y con la madre, y desde pequeño había aprendido las Sagradas Escrituras, las cuales Pablo le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Persistamos en lo que hemos aprendido, hermanas, persistamos, porque hoy hay mucha gente que está cambiando de opinión, hay muchas cosas en YouTube y tengamos cuidado con lo que leemos y con lo que escuchamos. Vayamos a la palabra de Dios. En cuarto lugar, lo que el enemigo busca es anularte. Apartarte era la 3, anularte es la 4. No se conforma con solo apartarte, quiere anularnos para el servicio para Dios. Ese es el objetivo del diablo. Miren lo que dice el 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil
para el ministerio. Esto es lo que el diablo quiere hacer con nuestras vidas. Este es su plan para tu vida y para mi vida, que no sirvamos para el ministerio del Señor. Pero el consejo: convicción, consagración, conocimiento y el último, comunión. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Pablo tenía una comunión tan íntima con Dios que disfrutaba de la presencia del Señor. Él sabía que no estaba solo. Todos se habían ido, todos le habían fallado, menos, ¿no? Lucas, como dice él. Pero cuando tiene que presentar su defensa, estaba solo. ¿Saben? No usó ese tiempo para defenderse. Podía haberlo hecho, pero no perdió el tiempo en eso. Usó ese tiempo que tuvo para predicarle el Evangelio a todos los magistrados que estaban allí. Esto es convicción, hermanas. Esto es convicción. ¿Saben por qué? No tenía miedo a la muerte. Él había estado en el lugar a donde sabía que iba. Y por eso él podía decir, estar allá es mucho mejor, es mucho mejor. Que Dios nos ayude, hermanas, y que estos sencillos pensamientos nos sirvan para aferrarnos a esta fe que hemos conocido, que el Señor nos ha revelado a través de su palabra, y que podamos en la iglesia animarnos unos a otros, porque luego de esta pandemia, en muchos lugares donde voy, la gente ha dejado de congregarse muchos, les cuesta ir a la iglesia, les cuesta ir a la iglesia. Y esto es muy lindo, es muy cómodo, pero saben, el Señor nos quiere juntos en la iglesia para que a través de los dones que nos ha dado podamos animarnos las unas a las otras. Que Dios las bendiga.